Es feriado, no para nosotros. Es una especie de crítica no constructiva. Es feriado, nosotros estamos trabajando. Y la razón por la cual el día de hoy es feriado porque homenajeamos a probablemente la figura más trascendente, más determinante en la historia de la Argentina. Bueno, le vamos a preguntar eso en primera instancia a Pablo Borda, el profe, historiador, docente. Lo encuentran en YouTube, hace unas historias espectaculares. Pablito, gracias por haber venido. Muy buenos días. Muchas ganas de invitarte, así que tuvimos esta excusa. ¿Es San Martín el uno? San Martín es el padre de la patria, la figura de consenso nacional. Cuando uno piensa en la figura de San Martín, lo que llamaría la atención es que San Martín puede ser reivindicado por todos. Y es un tema interesante también. ¿Y por qué tiene esa peculiaridad? Y bueno, para empezar, porque a San Martín le podemos atribuir la independencia de media Sudamérica, prácticamente. Ese es, diría, debería un mérito alcanzar bastante importante con para un eso, sí, argentino. claro. A su vez, fue el militar de carrera más brillante, más exitoso en ese sentido, que ha dado la Argentina revolucionaria, si queremos. Podríamos compararlo con Güemes, nada más diría, y Güemes tiene la particularidad de que, bueno, muere en combate. A su vez, él está más enfrascado en conflictos políticos propiamente dentro de la dinámica de la disputa entre centralistas y lo que serían después los federales. San Martín, si bien no estuvo exento de ello, es una figura a la cual se expurga de todos los males, entre comillas, de la guerra civil, ¿no? Por haber partido fuera del país en el momento culmine de esos conflictos. Entonces, eso permite una reivindicación de San Martín, se puede dar de diversas aristas. Desde un tradicionalismo, ¿no? O incluso un nacionalismo conservador. De hecho, el propio Milei, si no me equivoco, tiene más de una reivindicación planteando la idea de seamos libres y lo demás no importa nada. Sí. Después San Martín tendría opiniones muy encontradas con varias cuestiones. Lo plantearemos el día de hoy. Pienso algo que he citado alguna vez, el ERP. El ERP, cuando tuvo su movimiento guerrillero en los 70, usaba la bandera del Ejército de los Andes con la estrella roja. Cuando en los 60 la juventud peronista criticaba a los milicos de cartón, entre comillas, secuestraron el sable de San Martín, claro, como una reivindicación de que debía estar en manos de aquellos que de verdad defendían a la patria. Una y otra vez encontramos reivindicaciones de San Martín de parte de los sectores políticos más variados. Así que uno podría señalar, San Martín es la figura de consenso nacional. Incluso Belgrano puede generar rispideces. Claro. Incluso Güemes, por supuesto, sí, genera Rosas, discursos contradictorios. Ni habla Rosa, ni habla Roca. San Martín es la figura de consenso nacional. De todas las aristas, enfoques que se le pueden dar a un personaje que además tiene esta particularidad, que es como un político brillante y a la vez un militar brillante, por lo cual también hay muchas maneras. Nosotros teníamos el planteo, la propuesta que nos hizo nuestra productora, Oli Zapata, fue hacer un abordaje muy puntual de la vida de San Martín, la historia de San Martín, que es el cruce de los Andes. Quiero que arranquemos por tratar de entender qué es lo que consideró que ya se había alcanzado o cuál era la situación acá para decir, bueno, vamos a cruzar para aquel lado y vamos a seguir extendiendo esto que ya hicimos en lo que a posteriori sería la República Argentina. Bien. Contexto. Sí. Yo empezaría señalando que el cruce de los Andes no es producto de que ya estaba resuelta la cuestión del Río de la Plata, sino que al contrario, de que la cuestión del Río de la Plata no estaba resuelta, de que incluso el liderazgo revolucionario enfrentaba enormes dificultades, el contexto internacional se volvía adverso y el cruce de los Andes lo que plantea básicamente es la única forma de asegurar la independencia del Río de la Plata, la futura Argentina, es en el marco en el cual la independencia sudamericana está asegurada. Así que, de alguna manera, el plan continental de San Martín lo que hace es emparentar definitivamente la idea de que la causa del Río de la Plata es una causa continental. Por eso, la noción del plan continental. Y planteo esto porque no es simple y llanamente que, como acá sobraban los recursos y las capacidades militares, decidimos que, bueno, San Martín va a cruzar para liberar Chile y Perú. No, sino que formó parte de una estrategia que concebía que en tanto los bastiones realistas, sobre todo el del Perú, siguieran en pie, la independencia sudamericana no estaba asegurada.
Para poder entender esto, voy a ser muy breve, Sí. tenemos que pararnos en el hecho de que 1814, Tratado de Fontainebleau, posteriormente 1815, Batalla de Waterloo, Napoleón es derrotado, se plantea el Congreso de Viena, la Santa Alianza, el restablecimiento del principio de la monarquía absoluta, y todo lo que olía a revolución, todo lo que olía a república, empieza a ser mal visto en el mundo. De hecho, las potencias europeas se plantean aplastar procesos revolucionarios y hasta se reorganizan las fuerzas españolas para intervenir activamente en los conflictos en Hispanoamérica. Algo que hasta la liberación de Fernando VII no se podía hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque también explica algunas cuestiones. Belgrano, cuando plantea el plan del Inca, dice, nosotros estamos hablando de republicanizarlo todo, y en Europa se habla de monarquizarlo todo. ¿Por qué es importante de nuevo esto? Porque vos tenías una serie de derrotas militares, batalla de Sipe-Sipe, caída de la patria vieja en Chile con la batalla de Rancagua. Había un contexto adverso en general. Y lo que me interesa destacar muchas veces de San Martín, que a veces nos quedamos solo con el militar, vos decías muy bien, un político brillante. San Martín fue gobernador de Cuyo. San Martín fue una de las piezas clave en el impulso del Congreso de Tucumán, que declara la independencia. De hecho, antes de ello, San Martín incluso protagoniza un alzamiento armado para derrocar al primer triunvirato e impulsar la asamblea del año 13. O sea, San Martín es un alfil político clave en el Río de la Plata. Es parte también del proceso que lleva a la caída de Alvear, cuando muchos gobernadores se rebelan contra el poder central y hay todo un proceso de renegociación de cara a pensar la independencia. Y la campaña de los Andes, que se prepara prácticamente durante más de 2 años, es una campaña que concibe que no va a ser posible asegurar, ¿no?, superar el impasse en el campo de batalla estratégico que enfrenta el Río de la Plata si no se acaba con el bastión del Perú por otra vía. Hasta ese momento, básicamente, vos tenías 2 frentes de combate. Uno es el noroeste argentino, ¿no? Actualmente Salta, Jujuy, el Alto Perú, frontera con Bolivia. Hay pelea Belgrano, hay pelea Balcarce. Bueno, en su momento también, cuando todavía estaba la figura de Saavedra, ahí peleó Güemes, ¿no? Güemes, por supuesto. Y es, de hecho, el último frente en el que se sigue combatiendo dentro del territorio argentino. Güemes muere en 1821, peleando, ¿no?, cuando es asesinado por las tropas de Olañeta. Y el otro es el frente del litoral, ¿no?, en donde después intervienen los portugueses. Hay otra historia. Ahora, el Alto Perú era muy difícil como teatro de operaciones, varios motivos: la dificultad del terreno, la cercanía del bastión principal, que era el Perú, ¿no? Tenemos que pensar que Lima era una ciudad mucho más importante, las tropas realistas tienen muchas más tropas, muchas más fuerzas. Entonces, el planteo del cruce de los Andes es básicamente abrir otro frente donde los realistas no lo esperaban. Y esa es una visión estratégica. ¿No lo esperaban porque decían quién va a ser el demente que vaya a cruzar esto? Exactamente. Para empezar, el ejército de los Andes fue el ejército más grande reunido por los patriotas en el territorio rioplatense durante la Guerra de Independencia. ¿De cuántas personas hay que hablar? 5.000 soldados, 5.000 soldados milicianos y auxiliares. Estamos hablando de una época en la cual la población masculina de Cuyo no era mucho más que eso. Población adulta masculina en edad de combatir. Sí. Estaba muy movilizada. Hay que hablar de un ejército, Pablo, San Juan, por ejemplo. Principalmente formado por cuyanos. Principalmente formado por cuyanos, pero no solo por cuyanos. También había tropas que provenían del litoral, había tropas que provenían de otros países. ¿Y de ese ejército qué hay que saber? Digo, más allá de cuántos eran, ¿qué perfil tenían? ¿Qué edad tenían? ¿Qué nivel de formación tenían? ¿Qué nivel de armamento tenían? Bien. La gran capacidad de San Martín estuvo básicamente en crear un ejército de la nada, porque el ejército de los Andes se crea de la nada. Es un trabajo muy duro formar una fuerza militar en un espacio periférico. Por supuesto, tenemos que pensar inmensa representación masculina, ¿no?, como suele ocurrir, aunque había auxiliares mujeres. También se participó en el trabajo en la confección de uniformes, en la confección de armamento y demás. Si tenemos que pensar una imagen que me gusta reivindicar, ya que vamos a reivindicar el cine del Bicentenario. La película Revolución, El cruce de los Andes, representa muy bien algo que es, pensamos en infantería, tenemos que pensar mayoritariamente en soldados que son negros. Al menos la mitad o 2/3 serían
pardos, negros, mulatos y morenos. Entre la mitad y 2/3 de la infantería. Mira. Sí. Porque es importante esto, bueno, básicamente porque hay una política de movilizar a los esclavos, incluso comprar su libertad para empeñarlos en el ejército. San Martín hace una reforma para que puedan acceder a los rangos de oficiales. Hay una figura que es reivindicada por Bartolomé Mitre, que es la figura de Antonio Ruiz Falucho, que tiene un monumento cuando se habló de toda esta cuestión de la Argentina racista y demás, que por supuesto tenemos problemas con eso, pero estamos muy lejos de otros países. Si ustedes caminan por la avenida Santa Fe en Palermo, hay un monumento erigido a un soldado, un oficial negro de la Guerra de Independencia de pelea con San Martín, que es Falucho. ¿Por qué me parece reivindicable esto? Pues San Martín llega a decir que eran los mejores soldados de infantería, que eran sumamente aptos, laboriosos, fuertes. Y cuando pensamos en quienes ponen su sangre, bueno, soldado de pie de la infantería, y lo tenemos que imaginar negro. También tenemos que imaginarnos mestizos, por supuesto también criollos. Ahora, toda esa fuerza fue equipada, vestida, a partir del esfuerzo de la población cuyana. Entonces, hubo muchos recursos dispuestos durante 2 años para formar una fuerza militar capaz de cruzar la cordillera de los Andes. ¿Ese tiempo tardó desde que se crea hasta que arranca la travesía, 2 años? Porque a San Martín lo designan gobernador hacia el 1814. Bueno, entre que se asienta y demás, se inician los preparativos. El cruce se inicia en enero del 17. Tenemos un poco más de 2 años de preparación decidida para la guerra. En ese sentido, estamos hablando de que, por ejemplo, lo que siempre se menciona, ¿no? Fray Luis Beltrán, el hecho de utilizar la pericia de la fundición de campanas para la fundición de cañones, producir municiones. Hasta ese momento en el Río de la Plata no se producía pólvora, se importaba o bien de España o bien de Chile. Había que asegurar la provisión de pólvora, armas blancas, caballos. Y eso requirió de un proceso, por ejemplo, de centralización de la toma de decisiones por parte del gobernador. Varias cuestiones. Estamos hablando de una economía de guerra. Las economías de guerras en general necesitan a un Estado, un gobierno más o menos presente. San Martín llega a expropiar tierras a los realistas, sean peninsulares o sean criollos, y repartirlas para asegurar la producción. Establece impuestos proteccionistas, por ejemplo, al vino. Un zurdo. También tal vez como otros procesos revolucionarios, obliga a los traidores a la revolución a hacer trabajos forzados, ¿no? En las obras públicas, por ejemplo, para asegurar la provisión de mano de obra. Entonces hay un esfuerzo muy decidido en pos de ese objetivo, que a su vez es un plan continental. Fer. Eso mismo, me quitaste la palabra, porque yo te iba a decir que esta historia yo la aprendí del otro lado de los Andes, y como un plan continental que se gestó también con grandes alianzas, por ejemplo en el caso de Chile con Bernardo Higgins. Bernardo Higgins, más no sin internas, por supuesto. No sin internas. Y ahí está la otra parte. Y eso te quería preguntar, porque en 1814 le ofrecen a San Martín ser director supremo de Chile, y él rechaza este nombramiento. Posteriormente, en el 2015. Cuando cruzan ya. ¿Ah, cuando ya cruzan? Sí, o sea, cuando es... cuando ya llega a la Argentina. Después de Chacabuco. Ok. Mi pregunta es, ¿por qué rechaza, si la visión de San Martín era tan amplia, un poco media patria grande, por un tema nacionalista o porque le quedaba todavía trabajo por hacer? No, son varias aristas. Primero señalaría la primera, que es, de nuevo, retomando a San Martín político, San Martín tiene también sus propias internas con los hermanos Carrera, claro. Justamente porque disputan el mando unificado que se planteaba. San Martín consiguió un mando militar unificado, pero pensaba en una suerte de solución confederal. Hay un manifiesto en el cual habla de la necesidad de una confederación de los 3 países, Argentina, Chile, Perú. Ahora, ¿por qué rechaza? Porque después está la pregunta de por qué Perú sí, por qué Chile no y Perú sí. Fundamentalmente porque no era chileno y siempre sería visto como un outsider de alguna manera, más teniendo en cuenta el rechazo que generaba entre los carreristas. Tenemos que recordar que 2 de los hermanos Carreras son fusilados en Mendoza tras haber intentado una conspiración, un levantamiento contra el gobernador de Cuyo, todavía San Martín, aunque estuviera de campaña. Entonces, lo que él plantea, y aparece una y otra vez este debate en medio de las internas, porque los oficiales rioplatenses también tenían diferencias con los oficiales chilenos. Coordinar un ejército
multinacional, de alguna manera, por más que las identidades nacionales como las conseguimos no estaban tan asentadas, era un desafío. Sobre todo porque también había presencia de oficiales que, por ejemplo, eran británicos, ¿no? Irlandeses, incluso había franceses, estadounidenses, había otros que provenían del Alto Perú. Había una mezcla enorme. El ejército continental, el ejército de San Martín, un ejército muy diverso. Esas dificultades, San Martín entendía que la única forma de superarlas era dejando a una figura de peso, compañero de logia y aceptada por los chilenos como un compatriota en el gobierno, Bernardo O'Higgins, también porque se suponía que San Martín no dejaba de responder al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tema problemático, sobre todo cuando se disuelve la autoridad del directorio. Y lo que siempre aparece y se debate una y otra vez es, hay un mando militar unificado del ejército argentino-chileno o del ejército de los Andes. Eso siempre aparece en San Martín. Hay más de una vez planteos o incluso cuando se produce la disolución del poder directorial, hay un momento en el cual San Martín llega a proponer su renuncia y la oficialidad, básicamente en asamblea, le plantea, este ejército o sigue bajo tus órdenes o se disuelve. Ujú. Entonces, lo que plantea una y otra vez es el mando unificado porque es militar, porque era la única forma. Pero ve en el sostén del gobierno de O'Higgins un aliado estratégico porque, bueno, sobre todo después de que se produce la caída del directorio, los recursos para la empresa del Perú y vienen de Chile y de Cuyo. Bueno, de hecho lo que llama la atención es que toda la expedición a Perú la lidera Lord Cochrane, chileno, y ahí se pone bajo él de cierta lógica. San Martín respetaba los rangos mucho, era él quien lideraba, pero también era generoso en ese tipo de iniciativas o delegación de roles. Que no estaban exentas de internas. Sí. Esto es algo que siempre hay que destacar. Hubo más de una diferencia. Bueno, en su momento en Perú se produce la renuncia O estaban de las construyendo Heras. un continente, básicamente, que tengan alguna que otra interna. Pero estamos hablando de un proceso revolucionario en el cual se Total. están construyendo los fundamentos de la legitimación de un nuevo orden político. Si quien y quiera en el medio revoluciones que llevar, prolijitas no existen. Las revoluciones prolijitas no existen, no se hacen. alguien, un revolucionario cuyo nombre no voy a decir, una vez dijo que una revolución es un banquete. No importa quién fue. Pero lo importante que quería señalar de eso es que en medio de todas esas internas, sostener un mando unificado era un desafío enorme. Claro. San Martín lo que mantenía, producto de su formación militar, profesional, era la idea de el castigo y la insubordinación. Entonces, más de una vez tenés purgas, expulsiones de aquellos que desafiaran ese liderazgo militar y reordenar a la tropa ante otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, cuando se produce el inicio de la campaña del Perú, ya se había producido la disolución del directorio. Entonces, el Estado que había de alguna manera bancado el proceso de la campaña de los Andes ya no existía. Y San Martín dice, bueno, sigo en calidad de el apoyo de la tropa. Pablo, ¿y qué se sabe del cruce? Como detalles, cómo sobrevivían, cómo se organizaban. Bien, vamos por partes. Los Andes. ¿Fueron a los Andes alguna vez? ¿A la cordillera? No, ¿A Mendoza? yo me Sí. quedé más del lado de los viñedos. Ok, Yo- sí, es muy interesante. Yo Sí. viví con la cordillera acá 30 años. Si nosotros pensamos en la cordillera de los Andes, hablamos de la cordillera más larga del mundo y una de las más altas del mundo. Y estamos hablando de la tecnología hace 200 años para emprender ese cruce. Cruzar los Andes con un ejército de 5.000 hombres era un desafío logístico enorme. Lo hubiera sido para cualquier fuerza profesional y acá estamos hablando de formar un ejército de la nada, entrenarlo, equiparlo y disponer de la logística para hacerlo cruzar, y ganar una guerra del otro lado. Te hago un pequeño parate ahí, que es algo que yo pienso siempre, que además es sin Waze. Quiero decir, es sin, no sé cuánta información tenían de cuáles eran las dificultades reales que iban a atravesar en ese trayecto. No, a ver, había por varias cuestiones. La primera es que, algo estamos dando por supuesto, pero ¿por qué había chilenos en el ejército de San Martín? ¿Por qué había oficialidad chilena? Porque cuando se produce la caída de la Patria Vieja, hay todo un movimiento de exiliados chilenos que huyen a Cuyo. Que ahí, bueno, están las disputas con los Y Carreras. ahí había y la información de alianza con cómo los era ese Higgins. tránsito. Entonces, había información de lo que pasaba Bien. del otro lado. A su vez tenías los vaqueanos. Ujú. San Martín también conforma una red de inteligencia y contrainteligencia para, por un lado, conocer los caminos, los senderos,
a partir de los pobladores locales y los vaqueanos, y también desinformar a las fuerzas realistas acerca de por dónde iban a cruzar. Hay una máxima militar que dice marcha dividido, combate concentrado. En general, uno, para movilizar una fuerza militar, necesita de recursos, necesita de control del terreno. Entonces, el ejército de los Andes cruza en diversas columnas a través de los pasos y tiene que mantener comunicaciones durante el cruce. Por eso se cruza en verano, una vez que se producen los deshielos. Pero estamos hablando de todas formas de cruzar una cordillera alta con los recursos. Y no estamos hablando de cruzar con tu equipo de trekking, estamos hablando de cruzar con el equipo de campaña, los alimentos, las armas, las municiones. ¿Qué comían? Charqui, estofados que se hacían con charqui, por ejemplo, carne seca con algún poroto y sobre todo con maíz. Se vivía, por supuesto, no se podía vivir sobre la tierra, así que tienen que cargar todos los alimentos necesarios para el cruce que duraba más o menos un mes encima. Por supuesto que tuvo bajas por enfermedad, por agotamiento, por dificultades. No fueron tantas y eso permitió que se mantenga la campaña. ¿De 5.000 cuántos llegaron? No, la mayor parte, si no me equivoco, más de 4.500. En el medio, esperen, porque no es solo que los realistas no es que se iban a quedar así. Los realistas estaban al tanto, por eso en la inteligencia y la contrainteligencia se dan choques entre patrullas, grupos de exploradores y escaramuzas durante el cruce de los Andes. De hecho, hubo varias de esas escaramuzas que son perdidas por las tropas de San Martín y después están las que son victorias como Guardia Vieja, por ejemplo. Ahora, cuando las fuerzas del ejército de los Andes cruzan, mientras está produciendo el cruce, mientras están terminando el otro lado, la primera gran batalla es la batalla de Chacabuco, que es un triunfo muy resonante, es la primera gran victoria. De hecho, también está representada en la película Revolución en el cruce de los Andes, es la escena de la batalla en la que las tropas sanmartinianas hacen un movimiento envolvente sobre un ejército mientras están saliendo de la montaña. Eso me parece importante. Vos venís de cruzar los Andes y hay una fuerza realista, más o menos 2.400 hombres, el ejército patriota está todavía disperso, no está totalmente concentrado, y logran coincidir para atacar por 2 lugares simultáneos en medio de la coordinación que requería desplazarse a través de la cordillera sin WhatsApp, a sin una nada fuerza claro. Y aplastarla teniendo, si no me equivoco, unas 13 bajas los patriotas y cientos de bajas los realistas. ¿Qué historias, si hay alguna que a vos se te venga muy a la mente que ayuda a representar ese viaje, esa travesía? ¿Qué historia representa eso? ¿Algo que haya ocurrido, algún hecho de lo que es la travesía en los Andes? ¿En qué sentido? No, digo, si decís... ¿Alguna anécdota que claro, salió algo de que ese haya pasado cruce? ahí, como porque viste que hay mucha mitología respecto a cómo fue ese viaje. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en eso? No, bueno, ya hay muchas cosas tan superadas. La idea de un San Martín en el caballo blanco, hay que pensarlo más a todos en mulas, porque las mulas eran el animal más apto para trasladar eso. Yo retomaría esta idea de salir del bronce y pensar en el soldado común y pensar en la base de todo esto. Pensar en 5.000 personas que están protagonizando algo que termina siendo, y lo es, lo genera un gran espíritu de cuerpo, una proeza colectiva. 5.000 personas que están marchando con la dureza del clima, enfrentando muchas penurias y restricciones, afrontando, ¿no?, un cruce que los obliga a verse las caras durante un mes con todas esas dificultades para combatir del otro lado. El cruce de los Andes, si uno lo tiene que pensar, internaliza un esfuerzo colectivo que es clave como experiencia común para mantener la unidad. Desde que decir, bueno, encaramos la montaña hasta bajamos del otro lado? Desde que pongo el Waze. Claro. Un mes. Un mes. Un mes. Pensarlo de esa manera. Un mes. Principios de enero, más o menos al 13 de febrero, del otro lado. ¿Pero a vos te quedó algo? Sí, sí lo pensás. No, buen estado físico de trekking. No, claro. Claramente. Para hacer eso, bueno, se plantea, que las botas, para pensarlo, las botas se desgarraban por el esfuerzo de caminar un mes. Entonces muchos terminaban pisando, ¿no?, y sintiendo el frío en la piel de los pies, ¿no?, y la dureza y la aspereza del terreno.
para pensar y dimensionar el esfuerzo humano. Nada, ir a hacer tus necesidades en la intemperie, claro. no hay No disponibilidad se de puede baño. echar ni cal arriba. No, nada. Exactamente. Tenés que pensar de nuevo, en todo eso junto, ¿no? Un mes de ir trasladándose. A su vez, momento de distensión, los bailes de las comunidades africanas, tenés que pensarlo como un entretenimiento, el aguardiente, por entonces ya la región de Cuyo era conocida por el aguardiente. En Chile el no se tabaco, el merienda. mate. No se merienda, se toma 11. ¿Por qué? Porque aguardiente, en la hora de la merienda, como tiene 11 letras, los mineros se juntaban a tomar aguardiente, que es una práctica que quedó ahí. Decía, vamos a tomar 11, para no decir vamos a tomar aguardiente. Se juntaban a tomar la 11. Para pensar ese esfuerzo, esa dimensión colectiva y humana de lo que requería, porque uno se queda con San Martín. Pero es verdad, pero son miles de historias anónimas de ese colectivo de soldados que literalmente dejan la vida en ese proceso. Pablo, te hago la última. Si personas que están escuchando quieren, bueno, mencionaste varias veces la película, pero quisieran encontrar algo de bibliografía que sirva para entender el personaje desde la importancia regional a esto, a tal vez una narrativa más historia de viaje de lo que fue el cruce de los Andes, ¿a dónde deberían ir? Hay un libro que recomiendo mucho, ese libro de Beatriz Bragoni. Yo tengo un video hecho en gran parte sobre ese libro, lo pueden encontrar en mi canal, que es San Martín, una biografía política del Libertador. Que lo que tiene muy interesante es que te explica el San Martín en contexto de los movimientos revolucionarios entre el Río de la Plata o Argentina y Sudamérica y Europa, las internas de San Martín con el gobierno revolucionario, las disputas dentro del ejército, o incluso algo que está menos explorado, lo que es la vida de San Martín en el exilio, y algo que solemos obviar. Pero, San Martín se va al exilio y tiene que vivir en Francia, tiene que vivir en Bruselas, en Londres. San Martín estaba perseguido por el realismo monárquico Borbón en Europa. Claro. ¿No? Porque no es que, se fue al Río de la Plata y... No, tenemos... Hoy en día una jubilación de privilegio. Nos consta que San Martín, por ejemplo, era vigilado por lo que, entre comillas, sería la inteligencia Borbón de ese periodo. Pablo, la gente que quiere ver tu laburo, ¿dónde lo ve? Me pueden encontrar en Instagram como el profe Borda y en YouTube como Pablo Borda, en donde van a encontrar muchos videos, incluidos videos sobre San Martín y la campaña de los Andes. Lo que no sé si van a encontrar en tus redes sociales es esto. Mirá, porque hoy estamos celebrando el día... No se puede creer esta foto, boludo. El pequeño niño sanmartiniano. Él lo quería desde chico y lo Que cumplió. nos están viendo en YouTube, Pablo Borda. Esto para que sepan que el presidente Jaime Milei no fue el primero en flashear que era un granadero. De hecho, yo a los 11 años fui San Martín, pero no encuentro esa foto. No es lo mismo, es esta. Yo debería haber buscado, debe haber en el Buró de Familia, tengo un San Martín, pero más niñitos. Perdón, a los 10. Claro, yo hice un San Martín sala de 4, sala de 5, Jardín de Infantes. Pablo, gracias por haber venido, estamos muy contentos de que hayas venido. Seguramente te vamos a volver a convocar para cuando necesitemos algún tipo de explicación y actualización de lo que es nuestra historia. Será un gusto. Gracias. El profe Pablo Borda, vayan a buscarlo en sus redes sociales, la rompe.